Caramelo de madera, Mercedes de Alessandro, toma 1. Estamos acá en un nuevo capítulo de Caramelo de Madera con una invitada especial, con Mercedes de Alessandro. Mercedes es doctora en Economía y fuiste la primera directora de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación. Fuiste además directora de la carrera acá de Economía Política en la Universidad Nacional de General Sarmiento. En 2018 fuiste elegida como una de las intelectuales con más relevancia en Iberoamérica por la Fundación Avina. Y en 2021 la revista Time te destacó como una de las personas más influyentes del mundo. ¿Es así? Sí, así es. Perfecto, Mercedes. Bueno, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer venir a la UNS. Bueno, me gustaría un poquito, te lo anticipaba antes, atrás de cámara, arrancar por algo básico, que nos cuentes un poco qué es la economía feminista, qué es ecofeminita, en qué consiste el cruce entre economía y feminismo y cuál era la función del área que conducías en el Ministerio de Economía. Yo estoy particularmente interesado en el tema de trabajo doméstico no remunerado y por qué ese es un asunto tan importante. Si nos Bueno, ese es una... Viste que nosotros acá en la carrera de Economía Política tenemos muchos debates acerca de temas clásicos de la economía. La carrera, de hecho, se dividía por autores, por escuelas, ¿no? Y uno de los temas más importantes es el trabajo. Uno de los temas fundamentales de la economía política. Pero en el trabajo, por ejemplo, la economía feminista advierte que hay un gran campo que no está desarrollado o que por lo menos no está abordado en todas estas escuelas de pensamiento, que es el que acabas de mencionar. El trabajo no pago, le decimos nosotras, ¿no? El trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que es un trabajo al que le dedicamos un montón de tiempo en nuestros hogares: lavar, cocinar, planchar, cuidar a los chicos, a cuidar a algún adulto mayor que tiene alguna necesidad, una persona con discapacidad. Y ese se lleva un montón de tiempo que asumimos que es tiempo familiar, ¿no? Algo privado que uno hace en su casa. Pero que la economía feminista dice, ese trabajo en realidad está sosteniendo un montón de otras actividades que se levantan sobre ello, pero además está repartido de una manera muy asimétrica. ¿Qué significa esto? Que las mujeres le dedican en promedio 6 horas y media a estas actividades y los varones 3 horas y media. Y además 9 de cada 10 mujeres hace alguna actividad y 4 de cada 10 varones no hacen ninguna. ¿Eso es en Argentina, estos datos? En Argentina. Y es, más allá de los números, las mujeres dedican 3 veces más tiempo a estas tareas que los varones. ¿Y por qué es importante? No es por una cosa de, yo lavo los platos, yo ayudo en casa. No se trata de eso, sino que en términos económicos, cuando vos tenés una gran masa de la población que le tiene que dedicar tantas horas a esas labores, por supuesto se la corta el día, ¿no? Una mujer que tiene que llevar a sus chicos a la escuela para después ir a su trabajo. Obviamente se levanta muy temprano. Bueno, a vos te debe pasar, tenés chicos, ¿no? Te levantas muy temprano, llevas a las chicas a la escuela, antes de eso las bañaste, le diste de comer, le pusiste la casa, pero sí. Bueno, la ropita, ¿no? O preparar los útiles, la noche anterior, no importa, la noche anterior y la mañana te llevan un montón de tareas para prepararlos, para llevarlo a la escuela. Después de eso volver, pero imagínate que vos sos una mujer que trabaja empleada doméstica en la capital federal, como le pasa a muchas que viven por esta zona, ¿no? Que hace eso y después se tiene que viajar en tren 1 hora hasta su trabajo y después tiene que volver a buscar a los chicos a la escuela y además después tiene que ir y lavarle la ropa y preparar la comida, ir al supermercado y además tiene que caminar, como decía Lita Lázari, camine por la inflación para encontrar los precios, para etcétera. Bueno, todas esas tareas demandan mucho tiempo y hacen que las mujeres se inserten en el mercado laboral de una manera muy desigual. Primero, participan menos en el mercado laboral. Cuando entran al mercado laboral lo hacen con menores salarios, lo hacen en condiciones más precarias. Para hacer una idea, la tasa de participación económica de las mujeres tiene una brecha gigante con los varones. Y eso hace que las mujeres entren menos al mercado laboral, ganen menos, tengan trabajos más precarios, tengan mayores niveles de desempleo, que te miren y vos digan, tenés 27 años, vas a ser mamá. Entonces, ¿no? Edad reproductiva vas a ser mamá, entonces tengan dudas de si emplearte o no, porque después cuando tengas el pibe, la piba, te vas a tomar la licencia de los 3 meses y el varón tiene 2 días, en términos generales, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que entonces te muestran que las mujeres terminan siendo más pobres. Y entonces,
la economía feminista se mete, se cuela con ese debate sobre el trabajo, pero a partir de ahí entra un montón de contenido también que podés discutir desde todos los planos de la economía y que para nosotras sobre todo lo importante es ver cómo eso nace de una desigualdad cultural, podemos decir, de que bueno, pareciera que las mujeres somos mejores atendiendo babies o lavando platos o limpiando los baños y los varones son torpes en eso y entonces mejor que las mujeres lo hagan. Pero se va colando en actividades económicas y después terminas viendo también eso plasmado en de qué trabajan las mujeres, ¿no? Vos que sos economista, si yo te pregunto a vos de qué trabajan las mujeres mayoritariamente, ¿cuál es la principal inserción laboral de una mujer en la Argentina? Yo no soy economista, pero trabajo... Vos trabajas de economista. Claro. En servicio doméstico. Servicio doméstico. Es el servicio de enseñanza, ¿no? Ser maestra. Salud, ser enfermera, servicio doméstico. Y esos son, no sé, 5 de cada 10 mujeres trabajan alguna de esas cosas, que son trabajos que las mujeres tienen desde que existen los derechos laborales para las mujeres y antes también. Antes, cuando una mujer no tenía derechos laborales, no podía trabajar y era pobre, trabajaba alguna de esas dos cosas. O era la maestra de los hijos de alguien, o trabajaba en una escuela, o era enfermera, o cuidaba a personas enfermas, o era empleada doméstica. Son los trabajos típicos y están asociados a los cuidados, ¿no? Y los varones, ¿de qué trabajan? En la construcción, en la industria, en la energía, la tecnología. Es decir, nosotros vemos también eso después en cómo se va configurando el mundo del trabajo y cómo entonces las mujeres ocupan estos puestos que además en general son peor pagos que los puestos que ocupan los varones. El trabajo doméstico, que en Argentina debe tener más o menos 1.200.000 mujeres digo, pues el 98,8% de esa fuerza laboral son mujeres, es el sector más precario de toda la economía y el peor pago, ¿no? Entonces digo, si me preguntas por qué es importante la economía feminista, esto es una muestra, ¿no? Podría estar hablando 4 horas de esto, pero esto es una de las cosas que importa. No, está bien. Y los datos son abrumadores. Yo me acuerdo hace poco leer en datos de la OCDE que hace estadísticas, que homogeneiza estadísticas de tiempo de trabajo, y el trabajo doméstico no remunerado, los hombres no le dedican en ningún país más tiempo que las mujeres, ni en los países nórdicos, europeos, ni en las sociedades. No, y de hecho un varón que realiza estas tareas también tiene cierta penalización, ¿no? Porque la sociedad espera que la mujer sea la que se haga cargo de esto, ¿no? Y que el varón sea el macho proveedor, ¿no? Entonces, cuando un varón se pone en la posición de querer cuidar, de pasar tiempo con su familia, con sus hijos, dedicarse a esas tareas, es como, ¿y por qué no lo hace tu mujer? ¿No? Aparecen esas cosas. Yo me acuerdo, tengo un amigo, yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, trabajaba en Wall Street, en uno de los bancos que está mejor posicionado en la lista de los bancos con, no sé, le ponen calificaciones violeta para lo que tiene género, ¿no? Era uno de los que estaba en un índice de esos de Bloomberg violeta de políticas de género y diversidad. Y cuando tiene su primer hijo, le dice al jefe, bueno, yo quiero entrar más tarde porque a la mañana me gustaría bañarlo a mi bebé. Y el jefe lo mira y le dice, nada, pero para eso está tu mujer, ¿no? Y terminó la discusión. Nunca pudo avanzar en eso. Entonces, también hay una cuestión de qué expectativa tenemos. Bueno, vos sos vicerrector y tenés chicos, me imagino que usás tiempo de cuidados o no. Efectivamente, a mí me gusta estar todo lo posible con mis hijas y es un tema complicado. Es un tema complicado, pero yo me imagino no solo en lo laboral, ¿no? Hay veces que en los chistes que se hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, sí le suele, no sé si ustedes conocen, acá hay gente alrededor, por atrás de las camas, ¿no? Que piensen, los que nos están escuchando, ¿cuántos varones conocen que dejaron su carrera para cuidar a sus hijos? ¿No? ¿Y cuántas mujeres conocen que dejaron su carrera, aunque sea un año, unos meses, un rato? Y ese dejar la carrera para los cuidados en las mujeres tiene un impacto después gigantesco, una penalización muy grande. Y en algunos varones, el tomar estas tareas de cuidado también. Yo tengo unos amigos que tienen un chat que se llama Padres o algo así, en donde destilan toda su impotencia de ser padres progres, digamos, de querer ocuparse de esas cosas en un mundo laboral que no está preparado para que un varón tome esas actividades. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío también para que el feminismo se masifique más, que los varones entiendan
que también es luchar por licencias, ¿no? De poder cuidar cuando tenés tu hijo. A nivel nacional son 2 días, o sea, un amigo me decía, yo tengo más días por mudanza o por estudios que por días de paternidad. Entonces, ¿cómo si todo el mundo laboral me está indicando que mi rol no está en los cuidados y a las mujeres sí le está diciendo, vos tenés que cuidar? Y socialmente también las expectativas que hay en torno a eso, ¿no? Del varón que se ocupa de los cuidados y bueno, es un pollerudo probablemente, eso es lo que se le va a decir, ¿no? No te quiero hacer sentir mal. No me hace sentir mal, al contrario, me siento contenido. Está buenísimo, está buenísimo. Mercedes, y vos hiciste un recorrido, yo recuerdo acá, yo fui ayudante tuyo en metodología en la carrera de Economía Política. Y bueno, recuerdo que vos hacía tiempo que venías especializándote en temas de epistemología más que de metodología de la economía. Tenías una trayectoria ahí y de pronto, bueno, te volcaste a este tema del que nos venís contando y bueno, y estás haciendo... Ya lo dijimos, una trayectoria acá. Estuviste, después contanos un poco cómo fue tu experiencia de directora de Economía e Igualdad, pero cómo fue ese cambio, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué lo motivó? ¿Cómo lo viviste? ¿A raíz de qué? Sí, digamos, yo creo que en la UNC fue para mí fue como el final de mi etapa académica, lo pasé acá, porque bueno, en la UBA yo empecé a dar clases muy chiquita, a los 19 ya era ayudante de cátedra y a los 23 tenía 2 cursos a cargo, uno de Economía y uno de Epistemología de la Economía. Como profesora adjunta en la UBA y daba clase ahí, empecé después a dirigir proyectos de investigación, todo el camino que hace la academia, ¿no? Y en un momento fue como que ya, no sé, ya no me daba la misma satisfacción que antes eso, y empecé a trabajar en lo que yo diría que es más activismo, ¿no? Activismo tiene que ver con bueno, Economía Feminita, que era la ONG que yo fundé en el 2015, es parte de eso, que vino de la mano de escribir el libro de Economía Feminista, que surgen al calor de Ni Una Menos, ¿no? En la Argentina Ni Una Menos había empezado a hacer algo muy masivo, masificó las luchas contra los femicidios, la violencia machista, y de alguna manera a mí me interpeló de decir, bueno, yo estudié economía y trabajé tanto en la economía y nunca me detuve en estos temas, los temas de género. No sé, de hecho leí 2 autoras mujeres en toda mi carrera académica, Rosa Luxemburgo y Joan Robinson. Pero no había mucho de eso. No sé, acá teníamos, me acuerdo en la UNCS teníamos una compañera que estaba con los temas feministas, pero era como cosas muy así, ¿no? Y entonces dije, bueno, no puede ser que acá esté Ni Una Menos, nos esté hablando a todas de qué es lo que nos pasa a las mujeres en los distintos lugares y yo no haya reparado en eso. Y ahí me sumergí en esto, de la mano de las redes sociales, ¿no? Que también yo siempre fui muy activa en redes sociales en todo tipo. Tuve, no sé, desde Soulseek a bajarme música en After, a todos los chats y los foros que se te ocurran. Y ahí de la mano de las redes sociales empecé también a poner estos temas ahí y empezó a aprender porque había cosas que mirar y que decir. Pero lo que yo no quería era caer en los academicismos de nuevo, porque venía de epistemología de la economía, que además es leer filosofía, ver la nota al pie, la traducción, la inglesa versus la alemana, ¿no? Como una cosa muy de 10 páginas escribiendo sobre el cambio de una letra, de una traducción a la otra, si era conciencia o consciente, si era determinó o condicionó, no sé, ¿no? Como todos esos debates muy de la forma. Y entonces quería algo que sea más legible. Yo era que mi vieja, que no fue a la universidad, lo pudiera leer. Que mi sobrinito, que en ese entonces tenía 13 años, lo pueda leer, ¿no? Como buscar ese tipo de lecturas, digamos. ¿Y cómo llegas a la dirección a esta primera dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía? Y contanos un poquito, yo estoy un poco... Bueno, en el programa las preguntas que le estamos haciendo a los invitados y a las invitadas tienen que ver con la dimensión ética, digamos, cómo se pone en juego sus convicciones en los lugares de gestión que les toca ocupar, y me imagino que a vos te tocó ocupar este lugar, que es una primera dirección histórica en términos, entiendo, de discusiones de economía, género y feminismo, en un momento muy particular que fue la pandemia, y te habrá tocado ver cosas que no te gustaron tanto. ¿Y cómo fue? ¿Qué juego? Porque también recuerdo, y esto último, que vos venías más de posiciones más de izquierda, digamos. Tenías en el último gobierno de Cristina por ahí una posición de izquierda, podemos crítica, decir, en ese momento. Y bueno, y te tocó ocupar esta dirección
en un gobierno muy particular, en un momento muy particular. Contanos un poquito Sí, si podés. bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba con esto de la ONG, con el tema de las redes sociales, los debates feministas, había sacado mi libro se convirtió en un bestseller muy rápidamente, se editó en un montón de países, entonces venía mucho a Argentina, presentaciones de eso, bla, bla. Pero en Estados Unidos también teníamos el típico grupo de que los que están afuera y se juntan a hablar de lo que pasa en Argentina, ¿no? Y desde el 2018 habíamos tomado un ritmo más seguido. Entre eso estaba Martín Guzmán, Martín Reidó, que hoy dirige una fundación que se llama Fundar, con Sebastián Seria, que es un empresario también que trabaja mucho temas económicos, Marcela Cardillo, que trabajó en industria con Teresa Parodi, en su momento con Cristina, y nos juntábamos con el que esté de visita en Nueva York también en el momento, sobre todo hablar del problema que era haber traído al Fondo Monetario Internacional el gobierno de Macri a la Argentina con esa deuda que conocemos bien todos, ¿no? Entonces ahí empezamos a armar un grupo. Yo me acuerdo que había estado de unos viajes locos y en el medio de un viaje en una escala estoy en Nueva York y me llama Martín Guzmán y me dice: Mechi, necesito hablar con vos, no sé cuánto. Ya había ganado el Frente de Todos. Yo había recibido un par de llamadas para ver si quería participar en algún equipo en la Argentina, pero bueno, estaba viendo en Estados Unidos. Y ahí Martín me llama, nos encontramos en Colombia, donde él estaba trabajando. Me acuerdo que ese día me perdí en el subte, llegué re tarde, fue un desastre. Y ahí me dice: Mechi, yo voy a ser el ministro de Economía y quiero que vos seas parte de mi equipo y quiero que además todo esto que venimos debatiendo, que era hoy siempre yo decía, son todos varones, tenga mujeres, bla, 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 siempre yo hinchando con esas cosas, ¿no? Entonces me dijo, y quiero que vos vengas y trabajemos para imprimirle una perspectiva feminista a la gestión del Ministerio de Economía. En ese momento era, no sé, 3, 4 días antes de que se sepa eso. Yo tampoco sabía si no lo iban a dejar en banda a él, porque viste esas cosas, le dicen seguro 3 o 4, vos vas a ser mi ministro, pues tiran una moneda, no sé cómo hacen, ¿no? Pero digo, yo no sabía ni siquiera si era muy seria la cosa, pero bueno, obviamente empezó a tomar seriedad. Yo a todo eso tenía que hacer una mudanza de país, un marido que alimentar ahí. Así que nada, fue como ver un poco cómo fueron esos tiempos. Martín se fue en esos días ya para Argentina y yo terminé mudándome a la Argentina de nuevo en enero del 2020 para abrir ese espacio que era un espacio institucional que es único todavía en la región. Ahora estamos logrando que en algunos países lo imiten, y digo logrando porque son luchas feministas también que llevan estos tránsitos. Digo, no, más allá de que yo era amiga de Martín y me dice participar, yo era una referenta feminista, no era alguien que iba a ir ahí. Y yo la única condición que puse es: no quiero hacer pinkwashing, esto que vos me decías, ¿no? ¿Qué es pinkwashing? Pinkwashing es esto que te dije hace un rato, ¿no? Una empresa que dice, ay, somos re divinos con temas de género, pero después al chabón no lo dejás ir a cambiarle los pañales al bebé, ¿no? Eso es pinkwashing. Digo, es decir que sos una cosa y hacer otra. Entonces yo dije, yo no quiero ir a hacer pinkwashing ahí. Yo quiero ir si voy a tener equipo, estructura, presupuesto, espacio en los temas de discusión, etcétera. Todo eso me dijeron que sí. Fui en enero, llego ahí, voy y además elijo una oficina. Me dicen, esta oficina de usted, le digo, esta oficina es chica para nosotros necesitamos más espacio. Vamos con la oficina más grande, más linda que encontré en el Ministerio de Economía. Y ahí empezamos a sumar gente. Y vino la pandemia al mes y pico. Yo me acuerdo que el 8 de marzo nosotros presentamos la dirección, hicimos una presentación con Martín Guzmán, que era el ministro, Haroldo Montabú, que era el viceministro, Cecilia Todesca, que era la vicejefa de gabinete, y yo invité a todas las feministas de todos los ministerios que conocía, que eran bastante, llenamos el microcine de Economía, y me acuerdo que ese día, antes de salir a presentar esto, que iban a hablar todos estos y yo, y presentamos el primer informe que hicimos en la dirección de brechas de género, estábamos en la oficina de Martín y él tenía como te diga, viste, como unas pantallas que ves la Matrix de la bolsa con los números rojos, verdes, no sé qué, y ese día era el primer día. La pandemia ya se había declarado en febrero por la OMS, pero Argentina todavía no había habido casos, recién estaban los casos que aparecían en China, en Estados Unidos, y ese día, el 8 de marzo, hubo una gran caída de la bolsa. Y veíamos eso en la pantalla, veíamos que se había puesto todo rojo, y era una cosa como Martín diciendo, bueno, puedo salir, puedo despegarme esta pantalla a media hora, ir acá, porque era un crash muy grande que se estaba viendo ese día.
Y ese día lanzamos la dirección, él vino, estuvo ahí, después se fue a seguir con eso, pero a los 10 días estábamos declarando la SASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, era algo así, ya no me acuerdo ni la sigla. Pero digo, o sea, armamos un equipo que llegamos a ser 4 personas, nos fuimos todos, pero para mí lo que pasó ahí fue algo que yo hoy a la distancia veo que me favoreció, entre comillas. ¿Qué significa me favoreció más allá de lo que estoy diciendo, ¿no? La pandemia no favoreció a nadie. Primero me dio un lugar mucho más cercano en la mesa del ministro, porque en mi rango, digamos, yo era tercera en la línea de rango y las reuniones que hacían ellos eran ministro y secretarios. Y ahí te bajas las cosas, ¿no? Porque tenés 15 secretarios, no puedes hacer reuniones de 60 tipos, ¿no? Entonces yo no estaba en las reuniones. Yo eventualmente tenía reuniones con el viceministro, yo dependía del viceministro, el ministro era mi secuencia hacia arriba. Entonces era muy difícil agarrar al ministro, que estaba siempre en 10.000, y el viceministro tampoco me llevaba muy bien. ¿Por qué no? Y porque, bueno, después hacemos un paréntesis. Pero lo que quiero decir es que con la pandemia se achicó la mesa. Se achicó la mesa y ahí otra de las cosas, ¿no? De ser mujer sin hijos en ese momento. Yo iba a las reuniones. Las compañeras mías, que quizás tenían un rango más alto, pero tenían hijos a cargo, no podían ir a las reuniones. Yo en un momento le dije a Martín y a los compañeros, le digo, fíjense, algo estamos haciendo mal porque la única mujer acá soy yo y estoy acá porque no tengo hijos. Y después no, pero está Pirula. Sí, Pirula también, está la misma que yo, no tiene hijos. Somos las 2 únicas que podemos venir, ¿no? Los demás no. Pero digo, eso achicó la mesa y bueno, no es que a mí me llamaban y me invitaban, yo bajaba, me sentaba con las secretarias, tomaba un café, me enteraba de la agenda del día y me metía en las reuniones que quería, me colaba. Porque eso también pasa, digo, en esto de cómo trabajás, se trabaja de manera jerárquica. Se trabaja de manera jerárquica y si vos no tenés el puesto, no estás. Yo ahí usaba el feminismo a mi favor, viste, vos que sos judo, haces karate, ¿no? Bueno, pero sabés, el judo, viste, que dice usar la fuerza de tu adversario a tu favor tuyo. El aikido, ¿El aikido o el judo? ¿Alguno el de aikido. esos? Claro, que usás la fuerza de tu adversario a tu favor, entonces yo agarraba y usaba que ellos estaban preocupados por quedar bien con temas feministas, entonces decía, bueno, pero estas reuniones son todos machirulos, me voy a sentar acá para darles el cupo de género. Y me sentaba. Y con eso logré sentarme en reuniones que no tenía por qué estar ahí. Bien. Pero logré meterme. Escúchame, Mechi, te lo tengo que preguntar. Yo tengo anécdotas jugosas, obviamente no las voy a... que fui recabando en el viaje en auto y en el almuerzo, pero sí preguntarte por ahí, las que vos quieras contar, de por qué efectivamente terminás yéndote del ministerio. Que nos cuentes lo que nos quieras contar. Sí, bueno, mira, eso. La verdad que la experiencia es espectacular. El espacio que armamos, me dieron muchísimos premios, no solo de Times, salió una nota del New York Times que decía las 3 feministas están cambiando el Estado por dentro. No sé, me mencionaron en ranking de las funcionarias que transformaron las políticas públicas en la pandemia. No sé, salí en todos lados por el trabajo que hicimos nosotras ahí. Y además hicimos un trabajo muy feral, hicimos reuniones y cosas con ministras de Economía. Bueno, eso también, quisimos encontrar ministra de Economía en las provincias y encontramos una. Entonces sumamos viceministra, jefa de gabinete, no sé, fuimos armando una mesa con lo que encontramos. Pero hicimos un trabajo federal con concejalas, con el Congreso. Armamos un esquema que nos sirvió muchísimo. En el medio nos tocó, en estas mesas que me colé en la del IFE, me tocó hacer todo el IFE, la implementación, etc. ¿Eso fue por colada? Todo eso lo que me de contaste, colada, lo que sí. estuviste trabajando. De mirá. colada, de abrir una puerta y meterme y llevarme los papeles. De hecho, el IFE se escribió en mi computadora. Yo tengo la imagen mental, pero no una foto de estar en la Casa Rosada con una mesa larguísima. Mi computadora tiene funda de leopardo. Y estar entre todas las luces, ¿no? Con mi computadora funda de leopardo, escribiendo con Arroyo al lado que le decía con qué programas tiene que ser compatible, con cuáles no, escribiendo el listado. Después en la oficina de Vilma Ibarra para ver toda la parte legal y técnica y pelearme con las de técnica, pues yo quería poner ministros y ministras y no me dejaban usar. ¿Por qué no? Porque el formato legal es el formato legal, no puedes cambiarle el lenguaje si no tenés una guía que le haya dicho el formato legal que tiene que cambiar el lenguaje. Entonces no iba a tener validez si yo le inventaba las palabras, entonces no podíamos hacer tanto lío. Pero bueno, después de 2 años de estar ahí,
primero que yo seguía con una relación a distancia a partir de toda esta cosa, pues mi marido seguía viviendo en Estados Unidos, entonces tenía para mí un costo personal eso que tenía que valer también en términos profesionales. Y yo me sentí que ya había cumplido lo que quería hacer, que era crear esto, darle fuerza, y además también tenía una sucesora que entró conmigo, Sol Prieto, que yo quería que ella se quedara en eso y para mí era una cuestión de, bueno, crecemos, ella crece, ocupa mi lugar, yo tengo que crecer también y ocupar otro lugar. Y ahí empiezo a ver, bueno, qué otro lugar hay para que yo esté, ¿no? Justo Victoria Tolosa Paz había renunciado a su lugar en el Centro de Coordinación de Políticas Sociales para ser candidata a diputada nacional en las elecciones. Entonces digo, pido ese lugar. Bueno, no sé qué, termina otra persona, ¿no? Matías Tombolini era el vicepresidente del Banco Nación. Yo había trabajado con inclusión financiera, había bancarizado 4,5 millones de personas. No yo, digo, pero en mi trabajo con los equipos logramos eso. Y digo, Matías Tombolini y Garzat. Y yo digo, ok, Tombolini se va a un lugar de satélites, no Claro. sé cuántos satélites vio en su vida. ¿Por qué yo no puedo pedir la vicepresidencia del Banco Nación si Tombolini tiene mi edad, tiene menos logros académicos y currículum y prácticas? Bueno, digo, lo pido. No, porque ese es para no sé quién, que era alguien que básicamente se iba a jubilar ahí. No voy a dar nombre, pero se puede googlear. Bueno, y así es como que Igual, perdóname, me cuesta no... voy a pensar bien Sí. cómo lo formulo, pero vos decís, eso era para... Esto no lo hablamos antes, Sí. digo, pero eso era para alguien que se iba a jubilar, ¿no? Y vos decís... Y sí, eso te indigna un poco. eh, Pon devores, ¿Eso qué momento favores es? políticos. ¿Pero qué momento es eso? Un poquito antes de las elecciones del 2021. sí, o sea, estamos en un momento, ¿no? Acuerdo del fondo fue... No, fue No, principio fue del 22. después, Pero... No, fue el golpe de las elecciones. O sea, las elecciones la que nos participación de los abofetearon. trabajadores en el salario ya estaba en pisos, que Sí, de hecho sí. en parte la derrota de octubre tiene que ver con eso. Y vos estás en un contexto Sí. donde estamos discutiendo, va fulanito a tal lado si se jubila. ¿Cómo se jubila con un sueldo que tiene Sí, que ver con sí, eso? Esa sí, es la sí, discusión, sí, ¿no es cierto? sí, Entonces, sí. ¿cómo te impactó eso? No, por eso digo, vos decís, tengo logros, no solo porque yo me los crea, sino porque me vinieron y me pusieron premios internacionales, por decirte. Pero además tenés el reconocimiento de tus pares también, ¿no? En tu equipo hay gente que crece al lado tuyo y vos no tenés lugar. Yo había pedido también jerarquizar la dirección, darle una subsecretaría, otra marco, no sé qué, o tener más presupuesto, o poder tener más equipo. Entonces, medio que nada se podía, ¿no? Entonces, bueno, si este tema no te interesa tanto, como que además está pegando, está funcionando, está haciendo cosas, logró resultados, bueno, qué sé yo, ¿viste? Es como... Y además, sentís que estás aportando... yo me acuerdo, digo, queda medio pedante decir las cosas, pero hay tanta gente pedante que tampoco me da vergüenza. Pero yo me sentía, ¿viste? Cuando decís, me siento desaprovechada. Entonces estoy en un lugar en el que ya hice todo lo que tenía para hacer y siempre hay mucho más para hacer, pero sentía que repetía. Y que podía estar en otro lugar en donde podía dar más, ¿no? Y entonces estás ahí... Además, el ejemplo de si fulanito va a satélites... Bueno, pero por eso digo, fulanito va a satélite. Después en este otro lugar es un lugar que maneja base de datos y la persona que ponen ahí no tiene idea lo que es una planilla Excel, ¿no? Entonces digo, y además en un momento en el cual estábamos entrando a lo que empezó a ser la decadencia del gobierno, que se empezó a partir, que se pelearon todos, que Cristina, son las elecciones, después Cristina saca la carta, ¿te acordás? Que ahí del otro saca la carta, que todos presentan la renuncia, que se las aceptan a un par y a los otros Hay quedan. algunas que presentan la renuncia y no estaban... Bueno, digo, en todo eso, aparece todo eso y bueno, y yo no encontraba lugar. Yo ese año... es como que estaba buscando el lugar, siempre te dicen bancada, espera, que va a pasar esto, va a pasar lo otro, bueno, nunca pasaba, y justo viene la parte del acuerdo con el fondo, entonces yo me acuerdo, era como que siempre que querías renunciar, además pasaba algo que no podías, porque bueno, porque no la... me acuerdo la última vez que lo llamé a Martín, le dije, che, escúchame, cuando vuelvas de China, era enero ya del 2021, cuando vuelvas de China... Del 22. Del 21. 22, sí. Enero del 22. Le digo, cuando vuelvas de China, charlemos, porque yo necesito presentar la renuncia, pues ya está, necesito empezar el año haciendo otra cosa y acá no hay espacio. Le digo, charlemos y no sé qué. Le digo, igualmente,
tenemos que hablar y yo te puedo dar una mano en el Congreso para hablar con algunos compañeros y compañeras, Leo, porque no están todos convencidos con esto del FMI y qué sé yo. Y ahí era como que fingían demencia que los demás no querían votar el acuerdo, ¿no? Y me acuerdo, le dije, además de acá que se vote este acuerdo, pueden surgir X cisnes negros, le digo. Bueno, esa tarde renunció Máximo Kirchner a la banca a la banca al Frente de Todos, y es como yo no podía renunciar en ese momento. Pero escuchame una cosa, porque vos me decís, no vos dijiste darte una mano en el Congreso con el acuerdo, pero vos estabas de acuerdo con... No, yo no, pero a ver, para mí eso también, esto que vos decís, ¿no? Yo me recibí en el 2001 militando en el Partido Obrero con carteles que decían fuera la Rúa de Caballo, fuera el FMI, ¿no? Eso soy yo. Pero fui al Congreso de la Nación y me senté, me acuerdo, me puse un vestido de naves espaciales y unos aros de astronauta para fingirme a mí Querías misma ir a demencia. ARSAT. No, para fingirme demencia a mí, y defendí el acuerdo con el Fondo Monetario. Porque yo siento que si soy parte de un equipo económico que tiene la orden del presidente de la nación de llevar adelante una política y vos estás en ese equipo, vos pateás para ese equipo, y si te dan la pelota vos tenés que meter el gol. Esa es la situación. Para mí no hay manera de desconocer la orden presidencial si estás en un equipo económico. Y si además te pasan la pelota, tenés que jugar. A mí me pasaron la pelota en el Congreso, yo tenía que ir a defender lo que yo había negociado y acordado con las reuniones con el FMI, que era incorporar la parte de género, y además también discutir los pisos de las jubilaciones y el gasto social. Entonces yo iba a ir a defender eso, iba a defender cómo dir el debate para mantener los pisos de gasto social e incorporar políticas que nosotros estábamos haciendo para que eso se sostuviera. Y lo hice. Ahora, vos me decís, yo con el de acuerdo en acuerdo no estaba y no estuve nunca. Ahora, lo tuve que defender y lo defendí. Y me disfracé para mí misma y lo defendí. ¿Te costó mucho eso? Sí, me costó. De hecho, en un momento se filtra una letra del acuerdo, yo lo leo, encuentro la parte de género y hago un escándalo porque era nada de lo que yo había dicho estaba ahí, era cualquier cosa. Y llamo por teléfono y le grito a la persona que me atiende que si eso era lo que iban a poner de género, era peor de lo que había acordado el macrismo y era mucho más make-up todavía, y que yo ya mismo estaba renunciando porque yo no iba a permitir que eso pasara. ¿Qué tema de género era? No te pregunto a la persona, pero ¿qué era lo que leíste que no te había No, gustado? que no representaba nada, ponían cualquier cosa. No sé, no había nada de lo que nosotros trabajamos, no había ni una coma, no había nada parecido. Entonces yo, a partir de esa charla tan amable por teléfono, tengo una reunión con los funcionarios del FMI por Zoom. Y ese día, digo, para que veas cómo me sentía yo, ¿no? Estaba ahí discutiendo con ellos, llegamos a un acuerdo, cambiamos todos los párrafos, cambiamos toda esa parte, cambiamos de lugares donde iba. Yo no quería que sea un tema aparte, sino que estuviera entre las cosas más importantes. Bueno, 10.000 cosas. Terminé la reunión sintiéndome mal, con chuchos de frío, así como mal, y pensando cómo me pone mal hacer esto, que me siento enferma. Y salí de ahí, volví a mi casa volando de fiebre, era COVID, no era. No estaba somatizando, ¿no? Pero yo todo el tiempo pensé que era el efecto de la reunión. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, totalmente. Vos me preguntás cómo te sentías frente a eso, me sentía enferma cuando terminaba. Ese día fue COVID. No. Pero digo, así me sentía. Bueno, pero pará. Entonces, lo del FMI, renuncia Máximo. Y yo no me puedo ir. O sea, le había mandado primero, que además le dije a Guzmán, che, pueden venir X cisnes negros después de esto, y esa noche... ¿No la vieron venir? ¿Que Máximo iban a renunciar? No, nadie. ¿Guzmán no vio nada? Yo hice un llamado de atención con lo del presupuesto. Porque como yo trabajé presupuesto en perspectiva de género, me metía en todos los debates de presupuesto y me iba al Congreso y estaba ahí, veía. Y la noche del presupuesto yo estuve hasta las 5 de la mañana despierta, me acosté, después me fui y chateando con muchos de los que están adentro, porque nosotros también le damos información, viste, si cambias algo, teníamos que hacer los cambios afuera. Y lo del presupuesto ya te había dado una señal de que estaba todo mal. ¿Chateando con la gente de la cámpora cercana a Máximo? Con funcionarios del Ministerio de Economía, que del área de Hacienda. Porque yo trabajaba en todos los presupuestos, a mí me tocaba la parte de género, pero yo me agarraba siempre también toda la parte de todo lo que sea gasto social, digamos, y educación, niñez, adolescencia, programas de juventud.
me agarraba como decir, como organizar, mirar cuáles eran porque obviamente discuten los ministros, pero después vos tenés que escribirlo de alguna manera y lo tenés que armar. Sí. Y lo de presupuesto ya había salido mal y bueno, fue la carta de Cristina también, era más o menos eso. Pero entonces Guzmán no sabía que, por ejemplo, no hablaba con Máximo, con gente cercana, sí, siendo él el presidente del bloque. Seguramente hablaban, pero viste, esas cosas también, yo creo que a muchos les sorprendió, incluso a la Cámpora les sorprendió la renuncia de Máximo. Yo tuve la oportunidad de hablar con él de eso también y es una decisión, bueno, él lo dijo públicamente, fue bastante personal, no es que se sentó con sus compañeros y definieron que esa iba a ser la estrategia. Medio que fue una decisión más personal de él, que después, bueno, los demás tuvieron que tómalo, déjalo, no quedó mucho. Pero lo que digo es que a mí, yo que quería renunciar cuando él volviera, no podía. No podía porque iba a ser que le vaciaban el gabinete a Guzmán, que yo me iba atrás de Máximo, que iba a la Cámpora. Vos estabas en la orga inmediatamente. Que inmediatamente estaba en la orga, qué sé yo, entonces no podía. Y después de eso ya venían los detalles finales y me pidieron que no renunciara en ese momento porque cualquier olita que podías hacer podía hacer caer el acuerdo, y entonces lo que hice fue, el día que se firmó, al día siguiente presenté mi renuncia. ¿Al día siguiente la firma? El 28 de marzo se firmó y yo presenté la renuncia al día siguiente a partir del 30 de ese mes para terminar. Porque todo el mundo sabía que yo ya venía hablando de esto, ya estaba. Pero digo, para mí fue una experiencia espectacular y las chicas siguen en el equipo. Yo de hecho voy, no sé, una vez al mes seguro, voy al Ministerio de Economía y me voy a la oficina y charlo con las pibas y hablamos por teléfono y seguimos trabajando juntas, digamos. Pero en lo personal, la verdad que yo sentía que no podía hablar de economía porque estaba en el Ministerio de Economía y, viste, se prende fuego todo el día. No podía hablar del tema de género porque la ministra de las mujeres, no sé qué. ¿Qué cosa? No, se ponía celosa. No podía hablar de... Es así. Pero no, bueno. Eso bueno, no te lo puedo dejar pasar porque si no... No. A ver, me trajiste intrusos al final. Un poquito sí, no. No, pero hablando en serio... aunque de verdad me gustan los chismes, pero no. Sí, hay celos también. Pero la cuestión está de para qué, yo sí me obsesiona efectivamente esto de para qué uno ocupa los lugares que ocupa. Entonces, digamos, si efectivamente vos estás llevando adelante una agenda, si la discusión no es por la agenda, sino porque es un tema de vidriera, me parece que es un problema político, no es un problema de chusmeril. Entonces, que vos cuentes efectivamente... No es todo tema de vidriera, pero sí hay temas de vidriera también, porque cada uno que ocupa un espacio también tiene distintas perspectivas. No sé, a mí me acuerdo dos frases, ¿no? Rodrigo Ruete, que era el que estaba a cargo de internacionales asuntos institucionales, ahí es un chabón que le encanta, ¿viste? Como un viejo vizcacha que viene y te cuenta frases, no sé qué. Y él me dijo algo como, acá la ley de la ligustrina, la rama que se sobresale la cortan. Mirá. ¿No? Como eso, como con las primeras veces que yo tuve problemas porque yo salí a hablar de algo de género y tuve mucha repercusión, pero tenía repercusión. Yo nunca tuve un CM, nunca tuve equipo de comunicación. ¿Qué es un CM? Un community manager. Nunca tuve equipo de comunicación. Yo ponía un tweet de lo que pensaba, obviamente lo pensaba 2-3 veces, no ponía cualquier pavada, pero tenía mucha repercusión. Y yo tengo además prensa que me sigue a mí por mi libro y por mi trayectoria previa, que me llama a mí por teléfono directo. Sí pedía permiso del ministerio para cualquier cosa que iba a decir, pero lo que digo es que... Y tengo un farol apuntando en general. Y eso a algunas personas no les gusta, porque... O sea, y para mí ese es un problema, porque cuando alguien tiene un farol... y vos querés brillar, hace que ese farol te alumbre, ¿entendés? No te pongas atrás porque sí te va a dar sombra. Entonces, para mí, la cuestión de... No sé, a mí me pasó una vez una reunión que cuando renuncié me caigo a un evento y todos los periodistas se venían al humo a preguntarme para sacarme cosas. ¿Qué hice yo? Fui y me paré al lado de Malena Galmarini. O sea, porque si yo estoy parado al lado de ella, le van a preguntar cosas a ella, no a mí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. De usar el farol del otro también. Bueno, y algunas compañeras no saben usar eso. Ven la competencia más que la posibilidad de conectar. Y eso me generó problemas porque entonces yo no podía hablar de economía porque podía hacer ruido, y eso sí lo entiendo por cuestiones que van por otro lado. Pero lo de género tampoco, porque había... escena de celo, entonces estoy ahí, yo siento que tengo una voz potente, soy una referente de la economía feminista para Latinoamérica y estoy calladita en una oficina en donde no crezco profesionalmente, no tengo más presupuesto, no puedo contratar más gente, no puedo hacer más cosas, no puedo hablar de economía, no puedo hablar de género, gano mal porque la gente piensa... Estás militando de acuerdo con el FMI. Estoy militando de acuerdo del FMI.
estoy viviendo lejos de mi marido, vive a 10.000 kilómetros y no me alcanza el sueldo para pagarme un pasaje siquiera a visitarlo. Entonces, ¿qué hago acá en un punto, no? Digo, y entonces, y además yo sentía, me salgo de ahí, por lo menos recupero mi voz como activista, militante de la economía, del feminismo y de la lucha contra la desigualdad. Por lo menos recupero eso. Entonces, digo, ¿y qué es lo que he hecho? Y bueno, me pongo a trabajar de otras cosas también. No sé, hoy estoy haciendo muchas de las políticas que hicimos en esa dirección, las estamos exportando ahora. Yo estoy trabajando con Chile, con Colombia y con Brasil, con temas que nacieron de esa dirección que quieren ellos replicar. Presupuesto con perspectiva de género, me contaste. El presupuesto en perspectiva de género, en Chile ya estamos terminando casi toda una parte, el primer tramo, en Colombia vamos a empezar, en Brasil estamos recién iniciando conversaciones, pero ya hubo una reunión en Colombia con 25 economistas feministas para ponernos todas de acuerdo con eso. Entonces, digo, ahí ya sentía que estaba contenida en lo personal, lo profesional, lo político, ya todo de alguna manera. Y yo vos me conocés hace 1000 años, tipo, para mí uno ocupa lugares para transformarlos y para hacerlos crecer. Y ya cuando no tenés mucho que dar ahí, yo no me voy a atornillar a un cargo en la gestión. Bueno, vos me decías antes, me enseñaste la palabra pinkwashing, ¿no? Y entonces vos estás hablando ahí de la política, de la dificultad de ocupar lugares, de las tensiones cuando ocupás lugares, y yo te quiero preguntar, digamos, esto que vos decís, los faroles están en mí, pero el hecho de que, por ejemplo, la revista Forbes te levante de millonarios, el New York Times, la revista Time, digamos que son en algún punto, obviamente me imagino que debe ser un orgullo, ni me imagino para tu familia, qué sé yo. No, mi viejo tiene todo. Claro, ¿viste? Pero también en un punto son símbolos de poder y son lugares de poder y tienen sus agendas. Digo, ¿qué reflexionás en torno a eso, a estar en ese lugar, digamos, y cómo se mezcla a lo el Andy orgullo? Warhol, no importa lo que digan de vos, importa que hablan de vos y de tu trabajo. A mí me parece que eso sirvió muchísimo para posicionar también esos debates. Mira, cuando estábamos en medio de la pandemia y nosotros estábamos trabajando en la dirección de género, además de lo del IFE también, hicimos muchos estudios de cómo le afectaba la pandemia, sobre todo a las mujeres, ¿no? De que no podían salir de la casa porque tenían los pibes no tenían escuela, pero tampoco tenían la abuela que ayude, porque la abuela era factor de riesgo, o la prima que le da una mano que no se podía tomar un bondi, y no venía la mina que limpia porque tampoco era esencial. Digo, todo eso generó que las mujeres durante la pandemia retrocedan en su participación en el mercado laboral 2 décadas, ¿no? Y además, después, cuando se fue liberando las restricciones que puso la pandemia, todo el funcionamiento económico, las mujeres volvieron al mercado laboral, pero de manera más lenta que los varones. Entonces, nosotras, tener ese espacio, poner la lupa ahí, también generó imitación y en muchos países pudimos ver ese fenómeno y acompañarlo. Yo me acuerdo con Roxana Mauricio, que también fue docente acá en la UNCS, no sé si sigue. Con ella hicimos unas investigaciones para UNICEF. Ella ahora trabaja en la Organización Internacional del Trabajo. Y fue buenísimo trabajar con Roxana poniendo la lupa ahí y ella después llevarlo a la OIT, que es una de las organizaciones más grandes para elaborar esto, y que eso quede como algo estable también, ¿no? Porque muchas veces las dinámicas del mercado laboral se ven solamente en el agregado, el promedio. En cambio acá abrirlo por mujer, varón, por edad, por lugar, por región, por si es urbana, no sé qué, todo eso sirvió y a nosotros nos sirvió además para hacer políticas. Hoy en la Argentina, yo siempre digo, como cuando me preguntan de la gestión de nuestra dirección, hoy en la Argentina las mujeres tienen récord de empleo y récord de participación económica en la historia de la Argentina. Y yo digo, eso no fue magia, eso fueron todas las políticas feministas que hicimos. Nosotras hicimos descuentos para las empresas que contrataban mujeres o personas travestis y trans. Pusimos más plata en infraestructura de cuidados, todo, no sé, aumentamos la plata que había para hacer centros de desarrollo infantil, espacio de primera infancia, guardería, jardín. Hicimos un montón de cosas. Vos me vas a decir, sí, la inflación, los bajos salarios, pero lo cierto es que en América Latina, Argentina, Bolivia y Paraguay son los 3 únicos países en toda América Latina en donde las mujeres recuperaron sus niveles de empleo prepandemia, pero además Argentina lo hizo a niveles récord. Y el panorama de precarización y de bajos salarios producto de la inflación es también latinoamericano, por más que nosotros todo el tiempo nos miremos al ombligo, ¿no? Obviamente que esto yo no lo puedo decir como festejando en el contexto en el que estamos, crisis mediante y que la gente no llega a fin de mes. Pero sin embargo es una demostración de que sirve. Y que estos medios te lo levanten
posiciona la agenda más allá de mi persona o del área, posiciona la agenda esta como algo que sirve. A mí, de todas estas que mencionaste, hay una que me gustó mucho, que me pidieron que escriba esa experiencia en Project Syndicate. Project Syndicate es una revista tipo heterodoxa, digamos, donde escriben, cuando yo vi mi nota publicada, estaba Stiglitz en un lado, estaba Varoufakis, estaba yo, estaba Semoglou, ¿no? Como Mazzucato, o sea, yo estaba en una etapa donde estaban el top 10 de economistas del mundo, de hoy. Y el título era Feminismo para Todos, y era contar cómo las políticas económicas feministas consiguieron estos datos que te estoy diciendo. Entonces, acá nadie lo va a leer eso, pero que a nivel internacional lo vean, es también sumar a incorporar una agenda y mostrar que es una herramienta, no es una cuestión solamente de lucha cultural, que ya igual hay un montón para hacer en lucha cultural, sino que también es una herramienta política. Porque si vos lográs que las mujeres estén mejor en el mercado laboral, que ganen mejores salarios, que tengan menores niveles de precarización, que salgan de la pobreza, sacás a los pibes también de la pobreza, ¿no? Entonces digo, en ese sentido, para mí posicionarte dentro de esos lugares también que tienen gran responsabilidad de los problemas que suceden, bueno, y además te digo, yo he tenido, no sé, debates a veces con la gente de prensa del Ministerio de Economía, que no hagas nota no sé dónde, no sé, poner en el Financial Times. Y digo, ¿cómo no voy a hacer la nota en el Financial Times? O sea, jamás me van a llamar de nuevo. O sea, no puedo decirle que no a eso. ¿Entendés? Como con más razón a esos lugares ¿Por qué tenés no que... hagas nota y cuál es Sí, el porque argumento? ponele que ese día, no sé, se habrán peleado con el periodista porque hizo una mala nota sobre Argentina, sobre algo de la inflación, entonces ya es que le decís que no, porque pasa eso, ¿no? Vos van manejando a quién le das notas, cómo, sobre qué temas. Okay. Entonces, si la semana pasada te pegaron, vos por ahí no le das a ese medio la semana siguiente. Y yo le decía, no me importa lo que pasó la semana pasada. Iba a ser difícil encontrar un medio en algún momento. Y sí, en algún momento. Ahora, me quedé con una que te dije 2 frases y te dije una sola, la ligustrina, ¿no? Porque hablábamos de eso de la política. Sí. A ver, a mí me pasa también que yo vengo, yo soy sola, digamos, en ese armado político. Vos tenés las fuerzas que forman el Frente de Todos, ¿no? Sí. El kirchnerismo, el albertismo, que no sabemos qué es, pero bueno, suponete, y masismo, ¿no? Sí. Y dentro de eso, después tenés grupitos que forman parte o se mueven dentro de esas áreas que tienen mayor o menor nivel de organicidad. Están obviamente los gobiernos locales, que ya sea en provincias, intendencias, que también tienen más o menos poder de presión y de participación para armar equipos, ¿no? Porque en general cuando vos llegás a un gobierno, armás equipo. Mi ex suegro me decía, empezás con los mejores, seguís con tus amigos y terminás con lo que te queda, ¿no? Y yo voy medio sola, o sea, ¿no? Si bien Martín Guzmán me llama y me dice venite porque él era el que iba a ser, yo a mí me dice eso también porque yo soy una referente del feminismo, pero el feminismo es muy, ¿cómo decirlo? Inorgánico. Es inorgánico, pero además también es bastante horizontal. Vos no sos líder, vos sos referenta, pero no sos la líder no. Una estructura. No hay una estructura. Entonces, hay referencia dentro del feminismo en distintas, bueno, Rita Segato, no sé, Luciana Pecker en el periodismo, qué sé yo. Hay referencias dentro del feminismo, pero no hay una estructura, ¿no? Y además el feminismo también es bastante combativo. Y no es que va a ir a pelear espacios para determinadas compañeras de manera orgánica y no sé cuánto. Entonces, yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice cuando también entro a trabajar en el gobierno, digo, bueno, yo necesito aliadas, ¿no? Y entonces armo el grupo de Mujeres Gobernando. Y en el grupo de Mujeres Gobernando, ahí empezamos también a nosotras traficar información, que es algo que no sucede. Los varones, esto que te digo, se juntan en sus mesas, hacen sus debates, después se van a jugar al fútbol juntos, después se van al asado, no sé qué, y vos te quedás afuera. Y el quedarte afuera te deja afuera de lo que se comentó en el pasillo, de uno que sabe. Hay veces que la gente piensa que eso que está diciendo es una pavada, pero te está diciendo, no, bueno, porque el ministro después de acá se va a comer con pirulo. Ya saber que va a comer con pirulo, vos decís, bueno, está con tal tema en la cabeza. En su agenda hoy ocupa esto, ¿no? Ibas a contar una frase.
Y la frase es entonces que yo al principio, cuando una de las hago Mujeres Gobernando y hay una llamada al gabinete del ministro diciendo, bueno, que ustedes van a tomar nuestra agenda, del Ministerio de las Mujeres, ¿no? Llama, ustedes van a tomar nuestra agenda, ¿y por qué ella armó esto? Y no sé, que yo lo había armado como una cosa personal, ¿no? Como decir, bueno, necesito aliadas, lo armo, y después todas se quisieron sumar y terminaron siendo 200 en el grupo de chat. Pero yo no estaba planteando algo, bueno. Recibo eso, entonces obviamente me quedé muy mal porque dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo recibiste? ¿Te dijeron Me llama el jefe de desarmalo gabinete de ese o momento no le y me dieron dice, bola? Mechi, ¿qué vas a hacer? No sé qué. Y medio que la cosa era si lo desarmás o no lo desarmás. Y yo dije, yo no voy a desarmar, esto es un grupo de chat. O sea, ¿qué voy a desarmar un grupo de chat? ¿Qué me voy del grupo de chat? ¿Viste? Como... ¿no? De eso también salió otra, en un momento yo hablé, no sé, chateando con Vilma Ibarra, ¿no? Y mi jefe, el viceministro, me dice, pero vos no podés hablar con ella, pues ella es secretaria de Estado. Le digo, ¿qué? ¿Estamos en un sistema de casta de la India que no puedo mirar a los ojos a alguien superior a mí? Dice, no, bueno, pero son cosas administrativas, vos no podés dirigirte, no sé qué. Le digo, mirá, ¿qué querés que haga? Me llamó hoy a la mañana. Yo había anotado preguntarte por qué te llevabas mal, pero bueno, ya. No, pero le digo, me llamó a la mañana, ¿qué querés que no la atienda? Le digo, no, mirá, tengo que pedir permiso para hablar con vos porque mi jefe no me deja, o sea, no había manera. Bueno, y yo me sentí muy mal al principio, entonces mi suegro, que es como un Yoda, me dijo, en política, amigo es el que no te caga si no hace falta. ¿No? Es así, que me encantó, yo me haría una remera, no me la hice, pero me la voy a hacer y le voy a hacer una a él también de regalo. Amigos, es que no te cagas si no hace falta. Buenísimo. Y a mí me quedó re bien eso, porque dije, claro, porque acá las reglas Bueno, igual... son que cada uno está por algo que puede ser más o menos, te puede gustar más o menos. Yo no estoy diciendo que la gente sea garca, lo que te quiero decir es que vos, si tenés un objetivo, para llegar a ese objetivo, y tenés que hacer cosas que no son las mejores a veces, o las más ordenadas, o los que te dice el paper teórico que leíste en el Congreso de San Pirulo. Entonces, nada, y en el medio hay gente que sí, que es mala, ¿no? Hay gente que es muy copada, que tiene, la verdad que a mí el Estado me ha mostrado funcionarios que, no sé, para mí, no sé, Raúl Río, ponele, que es el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía. Para mí Raúl tiene un perfil bajísimo, para mí es de lo que más se debería conocer, pues gente como él es la que sostiene el Estado. El tipo se levanta y lo primero que hace es mira el saldo del Tesoro Nacional, no sé cómo decirte, tipo, ama el Estado, ama su funcionamiento, tiene equipos que funcionan bárbaro, tiene gente que es apasionada con su trabajo. Yo he encontrado tanta gente tan comprometida, o sea, que gana 2 mangos quizás, pero está ahí bancando porque confía en algo, ¿no? Y después gente que también hace tramoyas, hace de las suyas. Entonces, pero eso me ayuda a despersonalizar. No es conmigo, no se la agarraron conmigo, no me tienen bronca a mí, Mercedes de Alessandro, por lo que sea, que yo me paranoiquee o que me invente, sino que yo estaba en su camino para conseguir esto otro y me tuve que pasar por encima. Sí. Y bueno, pero es así. Está bien. No es una carrera libre de obstáculos. Si fuera libre de obstáculos estaríamos mucho mejor. Pero eso de... Pero no quiero dejar de te preguntaría muchas cosas más, digamos, esto quiero decir, pero no quisiera dejar de preguntarte por el futuro de la Argentina, digamos, cómo ves este año electoral y en tu rol de economista, que nos cuentes un poco cómo ves el año electoral, los desafíos que se vienen, la crisis de reservas que está a 2 minutos todo el tiempo de una corrida cambiaria y una hiperinflación, que parece que estamos, y cómo ves el futuro, el año que viene, y que nos digas un poquito yo en ese sobre sentido eso. estoy muy preocupada. Y además también otra cosa, la economía y la política, viste, son 2 mundos que se juntan muchísimo, porque una de las cosas que le faltó a Martín Guzmán, digamos, fue política, ¿no? Fue rodarse de política. Yo me acuerdo cuando cambió el viceministro, le dije, te hubiese puesto a alguien que te complemente, no un ex ayudante tuyo de trabajos prácticos de La Plata. ¿Entendés? Que es una réplica tuya de menor escala, es una fotocopia borrosa. Tenés que ponerte a alguien acá que se junte, bueno... Massa, si tiene éxito, entre comillas, el éxito que tiene, lo pongo entre muchas comillas, tiene que ver con que nadie lo está cascoteando como lo cascoteaban a Martín Guzmán durante 2 años, ¿no? Y gente que decía Martín Guzmán está ajustando, ve el ajuste de Massa y silba bajito. Y hablamos del de Guzmán. Exacto. Entonces digo, la política... contribuye o no contribuye también con determinados caminos económicos. Ahora bien, la economía tiene una parte, y eso como epistemóloga, digamos, lo podemos discutir un montón, que 2 más 2 es 4.
Y si vos estás enfrentando un año en el cual venís mal, te agarró una sequía que te comió 14.000 millones de dólares que podrían ser exportados y te va a restringir el PBI 3 puntos más o menos. No vas a crecer porque te estás comiendo el crecimiento por la sequía, además de porque ya venías medio mal. No tenés dólares. Estás además en un año electoral. ¿Por qué el FMI te adelantaría plata ahora para que te la fumes sosteniendo el tipo de cambio? ¿O te daría más plata de la que ya te prestó, que es gigantesco? ¿No? Tiene que ser una decisión política el FMI hacer eso. Bueno, ahí está el poder de negociación que puede tener o no el equipo económico y de gobierno frente a eso, pero no sé, el presidente fue hace poquito a Brasil y no pudo traer un intercambio como un swap con los reales porque, bueno, es todo un problema constitucional que tiene que pasar por el Congreso de Brasil, era más complicado de lo que pensaban, ¿no? Pero entonces digo, te enfrentás a eso. Digo, en ese contexto, tener un ministro de Economía, candidato a presidente, y yo lo veo riesgoso. Y enfrente encima tenés un loco como es Milei y una señora no me deja decir eso. Muy difícil como Bullrich, que lo que sí están teniendo es la capacidad de tener una empatía con lo que le pasa a la gente, aunque sacando su aspecto más violento o su aspecto más negativo. Pero están empatizando, que para mí eso también es otra cosa que a mí me angustia de algunos equipos de la política, que hay veces que hay ambientes muy palaciegos, ¿no? Estoy viendo Succession, la serie, no sé si la ven, pero justo vi uno de los últimos capítulos, no el último, pero uno de los últimos que Kendall va y da toda una presentación y qué sé yo, que a todos les da vergüenza ajena, pero cuando entra todos lo aplauden como si no les hubiese dado vergüenza ajena todo el tiempo. O Star Plus o algo así. Sí, le pone eso, ¿no? Pero todos están, viste, el hermano, el que no quiso subir con él, la hermana que se agarra así la cabeza, todo. Pero cuando él viene, todos lo felicitan como si fuera un campeón. Bueno, así también pasa en muchos ambientes de la política. Es muy difícil ver que alguien que ocupa un lugar jerárquico de poder tenga a alguien que venga y le diga, no, la verdad no está bueno esto, o no sé cuánto. Entonces, hay gente que muchas veces va de su casa al trabajo, y de su casa al trabajo en un auto con un chofer, con un traje bien planchadito, llega a su oficina y le presta el desayuno preparado con los diarios ya subrayados en lo más importante, tiene su agenda de reuniones armada, preparado el discurso en lo... No puedo dejar, eso es... Y porque algunos son grandes, todavía ven el diario. Pero no me preocupaba el diario, sino que lo tengo ya subrayado. No, ya, y sí, porque alguien te lee para decirte qué es lo que... No tenés que perder el tiempo en leer 5 diarios, vos lees lo que ya está marcado, que es importante ese día, y tenés tu discurso armado que alguien te armó con tu tono. Entonces digo, hay gente que vive mucho tiempo en ese loop, que no se toma un subte, que no va al supermercado... Y que si va al supermercado va y compra y después paga con la tarjeta y ni mira la cuenta, ¿no? No tiene que ir a buscar precio y ver si está el producto de precios cuidados. Entonces, en ese marco hay gente que se mueve en esas burbujas todavía, ¿entendés? Y que no ve lo que está pasando y que piensa que es todo frustración. Y que entonces, como la gente está frustrada, el voto bronca es esto. Y la verdad que hay votos que están, que están orientados a eso de manera afirmativa. No sé, yo no creo que todo Milei sea voto bronca. Yo creo que hay gente que quiere que realmente la casta desaparezca, porque odia a estos que cuando ellos no llegan a fin de mes se van de viaje a no sé dónde con una comitiva gigantesca. Lo odian. No les gusta. A mí tampoco me gusta. Digo, a mí no me gusta eso. Y me encantaría que eso no pasara en un gobierno popular, nacional y popular. Pero hay algunos sectores que eso sí les gusta. Que van en aviones privados, que no sé qué, que les gusta estar así como... Y digo, yo creo que Milei sí ve eso, que nosotros deberíamos ver más. Grabois lo está planteando un poco, digo, pero me parece que es importante ver eso, porque tiene que ver también con poder dar el primer paso de empatizar con lo que le está pasando a la gente como efecto de nuestro gobierno. Y yo me hago cargo, pues soy parte aún hoy del imaginario cultural de eso. Y eso sí me parece que es un problema porque estamos frente a una crisis muy difícil que todos los días está ahí manejando y que además yo le tengo mucho miedo a un gobierno de derecha grande. Yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump y entonces tengo mucho la fantasía esa que me pone la piel de gallina solo pensarlo,
Pero yo me acuerdo de la noche que ganó Donald Trump, yo me fui, se hacían rallies, le llaman allá, que se encuentra la gente a ver el escrutinio en bares y brindando, ¿no? Y yo me fui a uno en que estaban todas poco más como disfrazadas de Hillary Clinton. Te imaginarás que yo no soy fan de Hillary Clinton, pero sin embargo, entre Hillary Clinton y Trump, yo estaba ahí hinchando por Hillary Clinton. Y me fui ahí y tenía a Rafa Matus, que es un periodista corresponsal de La Nación en Estados Unidos, estaba en el Javits Center. El Javits Center es un edificio gigantesco en Manhattan, que es todo de vidrio, y que Hillary había alquilado ese edificio porque ella iba a cumplir la metáfora de romper el techo de cristal, convirtiéndose en la primera presidenta mujer de Estados Unidos. Imagínate lo que Hillary pensaba, que esa noche iba a romper el techo de cristal y estaba ahí. Tocó la Copa del Mundo antes. Entonces, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, eso era Estados Unidos. No estaban esperando que gane Trump. Yo creo que estamos en eso y eso me da miedo. Hay una negación de que puede ganar una Patricia Bullrich, un Milley, y no digo negación de decir no puede pasar, sino que estas indefiniciones que tenemos, de alguna manera, están mostrando el no poder tener un candidato que sintetice, el no tener buenos candidatos para ir a unas PASO, el no saber qué es tu discurso y qué vas a llevar, el seguir enroscados, creo, en una disputa también como medio técnica que nadie entiende, que se está disputando. Y técnica de pongo cepo, saco el cepo, devalúo, no devalúo, ¿no? Como que nadie entiende muy bien y están ahí disputando tecnicismos mientras los otros te están creando imaginarios, ¿no? Milei viene y te dice, no, bueno, vos no llegás, ahora vamos a dolarizar. Y voy a decir, bueno, no sé, pero a la gente le suena algo bueno porque no llega a fin de mes y su plata no vale. Y entonces piensa dolarizar, me sirve, ¿no? O no sé, digo, no sé, están armando cosas de las que puedes hablar que salen de lo técnico. Se entiende perfecto, hacen empatía con un descontento. Hacen empatía con un descontento social. Y yo creo que a nosotros nos falta empatía. Nos falta empatía para poder proponer y generar consignas, debates y propuestas. Y eso creo que tiene que ver con un debate muy palaciego entre figuras con mucho poder concentrado y que yo, no sé, hay veces que digo, bueno, no sé, tenemos que hacer que también democratizar el poder, digamos, ¿no? Democratizar el poder, hay que democratizarlo. Y es difícil porque creo que estamos en una etapa en la que nuestra generación tiene que hacerse cargo, y hacerse cargo significa también cambiar las lógicas de la política. Efectivamente. La última pregunta con la que cerramos en general las entrevistas es, viste, seguro la cita la conocés, la de Kuznets, que hay 4 economías desarrolladas, subdesarrolladas, Argentina y Japón. No como algo despectivo sobre Argentina, obviamente, pero sí que también me parece que obviamente hay algo muy particular acá. ¿Y qué es eso que tiene Argentina de particular para vos? Digamos que en términos de economía política es a mí siempre el dato que me llama la atención es la desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra en la constitución del país, digamos. Me parece que es un dato clave, pero ¿cuál es para vos? ¿Hay alguno que vale la pena señalar? No sé, yo igual también, viste, como me estoy moviendo mucho también con lo latinoamericano, creo que hay veces que no sé, si uno compara que a los procesos que tuvo Brasil o Chile o Colombia frente a Argentina, a mí Argentina me encanta, me parece un país rico y maravilloso en todas las formas en las que lo veas. Pero no sé, creo que miramos mucho a Europa y poco a Latinoamérica, por ejemplo. Bueno, nosotros dos trabajamos mucho con los debates del desarrollismo, el estructuralismo latinoamericano, y creo que hay veces eso, hay como un aspiracional europeo, cuando en realidad Latinoamérica tiene una riqueza que podríamos pensar en un aspiracional, digamos, más latinoamericanista. Entonces yo creo que Argentina ahí se confunde un poco, digamos, porque tiene una pretensión está colonizada en esas pretensiones, digamos, y entonces también se actúa de esa manera. Pero y después creo que para adelante, en lo que se viene, creo que
que también va a haber unos grandes debates a nivel latinoamericano para no tener otra etapa como fue la del el consenso de las commodities, ¿no? En este momento que empieza, que tenemos todo el desafío del litio, el petróleo, bueno, todo la matriz de transición energética, etcétera. A mí, ponele, me gustó mucho Petro cuando asumió como presidente de Colombia. Dijo, no van a ser los dólares que provienen del petróleo la base de nuestra justicia social, ¿no? Como decir, nosotros, está bien, nosotros necesitamos dólares para no sé qué, pero no es que si no tenemos esto no podemos hacer justicia social. La justicia social la tenemos que hacer. Y parte de la justicia social también es ver cómo hacemos para que el extractivismo no sea nocivo en términos ambientales. Eso también es justicia social. Bueno, yo creo que ese es un gran debate en donde Argentina hoy está muy cegada por la restricción externa. Yo creo que también tenemos no sé, las bibliotecas medio raras, lo de la restricción externa a mí ya no me gusta, porque no hay restricción, porque dólares producimos, y muchísimos. Tenemos 300.000 millones de dólares en cuentas en el extranjero. O sea, somos de Rusia, el Reino Unido y Argentina son los 3 países con más lavado de activos en el mundo. Entonces digo, problema de producción de dólares no tenemos. Lo que tenemos problemas de retener esos dólares y ponerlos a producir en nuestro sistema. Entonces la restricción externa como tal, no sé, digo, la podríamos mirar de otra manera. Entonces creo que, no sé, que ahí tenemos debates que van a estar buenos, pero no hoy. Hoy necesitamos dólares. Y qué sé yo creo que si seguimos pensando con esas matrices, no va. No sé, igual no respondí a la pregunta. Pero No, bueno, para mí sí, porque ¿sí? digamos, yo lo interpreté como que la particularidad era mirarnos como distintos. Sí. Lo interpreté así, tu respuesta. Sí, bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Yo estoy muy contento. Espero que la gente que mira el programa esté tan contenta como yo. Y nada, eso. Muchísimas gracias. Gracias.